Hola familia, bienvenidos nuevamente. Voy a tratar de cerrar algunos de estos huecos aquí en el mueble de la cocina. En capítulos anteriores vieron que tenemos todas las puertas de aquí cortadas y estábamos enfrascados en descifrar cómo poner las bisagras. Habíamos pensado que había que hacer un corte aquí en el mueble y que se iba a formar tremenda suciedad en la cocina. Creo que encontré una solución para evitar eso. Hola, somos Maurice y Katia. Recién llegados a Carolina del Sur y con solo medio taller para terminar nuestra autocaravana, se suma al gran desafío de vivir y trabajar en ella al mismo tiempo, logrando pronto empezar a recorrer los Estados Unidos. Suscríbete y únete a esta gran familia y acompáñanos ahora en la construcción y mañana en el viaje. Vine aquí al taller a recoger la puerta, que debe ser una de las más difíciles de instalar. Por eso quiero comenzar con ella, porque así ya me quito de esa parte difícil del frente y las demás deben ser mucho más fáciles. ¿Tú vas a trabajar con papá, chico? ¿Sí? Ok. Para este gavetero, organizador o como se llame, tengo esta caja con un kit de instalación que se fija al mueble y aguanta la tapa o la puerta de esta sección aquí. Vamos a tratar de descifrar eso. Compré una versión barata del sistema este que lleva las gavetas y, como siempre, hay que hacerle una pequeña adaptación. Bueno, tuve que hacerle dos pequeñas modificaciones, como vieron, así es que espero que ahora sí funcione. Ya está la parte que yo creo que era la más fácil. Están montados los herrajes ahí donde hace falta, y ahora la parte más compleja es alinear la puerta en el herraje para que quede bien luego con respecto al mueble. Sí, que se puede ajustar completamente. No lo creo. Pero bueno, mandan esta cinta doble cara para poner, imagino, por aquí en algún lugar. Alinear lo mejor posible la puerta, pegarla a la cinta doble cara y entonces luego ponerle los tornillos. Vamos a ver si es verdad que eso funciona. Yo creo que voy a poner un pedazo de cinta o unos pedazos de cinta por aquí en el mueble, marcando la altura correcta y la puerta encentrada en el mueble. Así la puedo alinear visualmente antes de pegarla. Voy a poner estos pedazos de cinta aquí para poder escribirles con un lápiz sin escribir el mueble. Tal vez tenía que haber usado cinta más blanca. Aquí está. Este trocito de madera debería mantener la puerta
las de abajo. ¿Listos? Vamos a quitar la cinta, digo el cubre cinta, este papelito. Y ya. Vamos a pegarlo, asegurarnos que está en la posición correcta. Alinear lo mejor posible aquí y acá. Ahí está. Y empujar. Debería haberse pegado, ¿eh? Ahora vamos a quitar esto y alar despacito. Pégate. Qué bien. Y ya con eso debería estar. ¿Qué creen ustedes? Ahora la puedo zafar de los 4 tornillos grandes y terminar de ponerle un arsenal de tornillos. Y como esto es una autocaravana y no es una casa, yo le voy a poner un montón de tornillos que me digan exagerado, porque aquí las cosas tienen que ser más resistentes que en una casa. Este solo piensa en comer. Oh, no, va a ir a explorar. Bueno, ya está. ¿Qué les parece? Terminada la instalación de la primera puerta. A la puerta le van faltando un hueco donde se pueda alar, pintarla por supuesto, y luego en el marco colocar 1 o 2 imanes que la mantengan cerrada. Aquí en la parte superior del gavetero se me ocurrió hacer un pasador para fijarlo. Déjenme comentarle que estas 2 gavetas, cuando manejamos, lo poco que hemos manejado la autocaravana, ellas 2 siempre se deslizaban. En alguna curva o algo, terminaban deslizándose hacia afuera. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerle imanes a la tapa, a la puerta como tal, y eso va a sujetar la gaveta inferior, la de abajo. Y la de arriba, pues supuestamente también se debería sujetar, pero pensé, son 2 gavetas bastante pesadas, cargadas de un montón de cosas, puede que desconecten el imán y terminen abriéndose. Entonces le inventé a la de arriba un pasador que la mantiene cerrada sin ninguna posibilidad de poderse abrir mientras vamos manejando o empujar la otra. Ahora vienen las puertas sencillas, y lo último que hablamos sobre estas puertas era que necesitaba hacerle una hendidura aquí a la madera para poder adentrar un poco la bisagra y se iba a formar tremendo desastre. Pienso, se me ha ocurrido la idea de tal vez poner las puertas separadas, el grosor de la bisagra, o sea, el grueso que tenga la bisagra, simplemente ponerla a superficie aquí y a superficie en la puerta y darle toda esa misma hendidura al resto de la puerta, y así ayudar a que los gabinetes respiren. Creo que ayudaría contra la humedad, la condensación y esas cosas ahí en esa área. Y así no tengo que hacer todo el desbaste ese y el desastre aquí dentro de la caravana, o empapelarla toda y todo ese proceso que ya habíamos hablado. Entonces la idea es mantenerlas todas con unas gomitas de estas que ayudan a que no dé golpe. Pues comprar unas que sean bastante altas y ponerlas en todas las puertas, y así se mantengan un poquito abiertas para que también sirva de ventilación.
¿Cómo se ve? Se está completando, ¿eh? Ahora voy a poner los imanes. Ya tengo todas las puertecitas colocadas, incluso esta que pensé que iba a ser difícil, porque en este caso no tenía los herrajes como en la puerta grande de esta que se desliza hacia afuera. Y lo que hice fue inventar unos flejecitos chiquiticos que tenía y sujetar alrededor de una de estas varillas, y así quedó bien. Sorprendentemente bastante fácil. Ahora nada, colocar todos los imanes y abrirle el hueco por donde se mete el dedo para abrir. Yo creo que me gané el desayuno de hoy, ¿verdad? Trabajé bastante, estoy satisfecho. Puse 2, 4, 6 puertas. Faltan solamente 3 gavetas, que tengo que hacer el cajón de la gaveta para luego poder poner el frente. Y esta tapa que va aquí, y creo que voy a trabajar en eso ahora mismo. ¿Cómo me quedó? Está bueno, ¿eh? Hola, hace tiempo que no los saludas. Lo estaba extrañando. Aquí esto está casi listo. Falta pintarlo, hacer un hueco aquí, un hueco para el aparatico del calentador de agua, y sobrarán un par de espacios para si hace falta poner algo más. Y como ya le contamos en el en vivo de hace, no sé, un par de semanas creo, mire, la cámara flotando que me ayuda sola. Como ya le contamos, tenemos prioridades, tenemos un plan de trabajo. Y entonces, esto por ahora puede esperar, pintarlo. Pintaremos ya después todo junto. Esperando entonces, vamos a trabajar en 2 proyectos diferentes. Vamos por acá. Y esta mañana vamos a hacer, después de hacer un poco de espacio ahí arriba, vamos a hacer las planillas para hacer cubo de ventana. Por 1, 2 y 3 cristales. ¿Por qué? Porque así, nosotros hacemos las planillas, la costurera, Larisa, mamá de Mauri, tiene tiempo de hacerlo y nosotros podemos trabajar en algo más. Así al mismo tiempo trabajamos en 2 proyectos diferentes. Y este es el plan de hoy. Aquí está otra vez el proyectador. ¿Cómo se dice? El que hace el proyecto. No sé, el ingeniero. Él es el ingeniero, tiene razón. El arquitecto. Bueno, aquí tenemos papel. ¿Vamos a cortar directamente con la tijera o vamos a hacer algo con un lápiz? Yo creo que medir, cortar por lo menos, más o menos un poco más ancho, y entonces apoyarlo ahí y empujarlo a que coja un poco la forma. Ya le vamos a enseñar. 21 aproximadamente, le voy a dar un poquito más. Bueno, tenemos la suerte de que las ventanas son iguales, así que una sola plantilla funciona para los 2 lados. Ahora viene la parte más incómoda, que es el parabrisas. Es bastante grande y bueno, vamos a divertirnos.
viniste a ayudar, chico? ¿Tú viniste a ayudar? Voy a crear reguero. Está un poquito complejo este. No, lo vamos a probar. Sí. Oye, tú, Paco nos va a ayudar. quítate de ahí. Mira, pues. Ya. Ya no se puede trabajar más. Ok. Lo doblamos a la mitad, tratando de que estén los dos lados bastante simétricos. Y yo creo que ya vamos a cortar. Entre lo que doblamos por aquel lado y pensamos que funcionaría bien y lo de este otro, ahí vamos a cortar balanceadamente y esperar que quede lo mejor posible. Ya debería estar. Ya, no tengo ni ganas de probarlo. Dale, dale, ¿cómo que no? Yo sí. No, porque si quedó mal. No, no me quedó mal. Y si quedó un poquito mal. No, bueno, igual. Yo creo que está bueno. Esto se podría bajar, ¿sabes? Para que lo aguante. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo está? Bastante bien. Está bien, está bueno, ¿eh? Yo creo que podemos vender la plantilla del parabrisas de Chevrolet. Ok. Ya que nos encuentran. A ver quién está haciendo una autocaravana con un Chevrolet del 82. Aunque estos Chevrolet eran iguales, yo no sé. Desde el año 80 hasta el 90 y algo, 92 por lo menos. Un rango de años en que todos eran iguales. Ok, entonces tenemos las plantillas listas. Ahora hay que entregárselas a la costurera y nosotros vamos a seguir con el próximo proyecto. Aquí está el próximo proyecto. Como vieron, vaciamos todo el closet Otra vez. y vamos a trabajar ahí. Queremos hacer algunas divisiones y las puertas. Queremos terminar esta parte ya, que es uno de los proyectos grandes que nos quedan aquí dentro. Y uno de los que más me preocupaban al principio, ¿se recuerdan? Sí. Mira qué desastre, pero... Vamos a aclarar que todo esto es temporal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí todavía faltan cosas. Y entonces está puesta la ropa por ahí y ya. Así que no se preocupen. Y me lo estoy diciendo también al amigo mismo. No te preocupes. Porque esto va a estar mejor. Tengo que concentrarme porque no va a ser para siempre y ya. Ya llegamos al punto que ya no es para siempre. Ya Llegamos se está arreglando. al momento de resolverlo. Sí, gracias. Pero va a ser en el próximo episodio. Sí. Ya va a ser un poquito de trabajo, un trabajo bastante grande y no va a caber en este video. Exacto. Así es que simplemente los dejamos con la noticia Ujú. y en el próximo capítulo ven cómo se desarrolla todo. Exactamente. Familia, gracias por habernos acompañado, gracias por tanto apoyo que nos han dado en estas últimas 2, 3, 4 semanas. Los queremos cantidad. Queremos Y- recordarles que por favor nos ayuden, necesitamos su ayuda. Sí. O sea, este proyecto que se viene, este acelerón que estamos dando, las ganas de terminar en un tiempo récord, pues van a necesitar mucho de su apoyo. Sabemos que están ahí. Así es que un pequeño comentario, compartir con alguien, vernos nuestros videos, pues nos ayuda un montón. Así, Likes. Es gratis, Ayúdennos. no cuesta nada, pero a nosotros nos ayuda muchísimo. sí. Y bueno, nos vemos en el próximo. Hasta el domingo. Chao, nos Chao. queremos mucho.